Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto en esta ocasión saludar al doctor Óscar Galicia Castillo. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, todo un placer, Paco. Bueno, el doctor Óscar es coordinador de la carrera de psicología en la Universidad Iberoamericana en Plantel México, en la Ciudad de México. Y bueno, él tiene todo un currículum bastante amplio, es doctor en investigación biomédica, pero es especialista en el tema de neurociencias de la conducta. ¿Así es, doctor? Así es, sí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, podríamos hablar de muchísimos otros temas. Él está aquí en la ciudad de Torreón para dar un taller con las alumnas de psicología sobre el tema de la conciencia. Pero bueno, su especialidad es el tema de las neurociencias de la conducta. Y vamos a tratar de platicar un poco sobre esto y sobre el taller que está dando esta mañana con las alumnas de psicología. Para la gente que no conoce, doctor, ¿qué es las neurociencias de la conducta? De hecho, es una gran pregunta. De hecho, es una área de la psicología en donde tratamos de explicar la conducta humana a partir de su funcionamiento cerebral. Recientemente, en el último siglo, cada vez tenemos más información de cómo funciona el cerebro, sí, y qué tipo de cosas podemos hacer con él y cómo es que somos esta especie que logramos leer, hablar, generar matemáticas, ¿no? Resolver problemas complejos, salir al espacio, etcétera, a partir de nuestras conexiones cerebrales. Entonces, aprender, tener memoria, imaginar, soñar, pensar, todo eso es una función cerebral. De tal forma que buscamos explicar la conducta humana y la patología humana a partir de cómo funciona el cerebro. Cada vez tenemos más datos de cómo funciona eso. Ya tenemos imágenes del cerebro, sí, ya incluso en épocas recientes ya tenemos incluso genes relacionados con ciertas conductas, de tal forma que vamos armando un rompecabezas muy complejo tratando de explicarnos a nosotros mismos, sí, quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestras capacidades, cómo es que nuestro cerebro funciona, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el doctor Óscar Galicia pues ha hecho trabajos de investigación relacionados con la cannabinoides endógenos pues sobre la conducta, ¿no? Esto es la sustancia semejante a la marihuana que produce el cerebro. Trabajó también o está trabajando en estudios sobre la conducta de atracción, y uno que me llamó particularmente la atención es un trabajo en torno al análisis de la conducta agresiva y la expresión de la violencia de internos de un penal de Morelos, ¿no? Sobre todo con este tema de los altos niveles de agresividad. Y me llama la atención este tema, doctor, porque bueno, seguramente usted conoce que hace algunos años La Laguna pues fue una de las regiones más violentas, no solo del país, sino del mundo, específicamente Torreón, que llegó a estar dentro de las ciudades más violentas del mundo. Platíquenos sobre este estudio y la importancia del mismo. Ya, mira, justamente cuando tratamos de explicar por qué las personas tienen que expresar, digamos, de nivel tan letal esta agresión o la conducta agresiva, tenemos que partir de un hecho. Todos los organismos son agresivos, incluyendo los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un nivel de agresividad o un nivel de agresión que no necesariamente se expresa. ¿Sí? Esto es, ¿qué hacemos con esta agresión? La agresión es una emoción, y todos los seres humanos tenemos esta emoción, pero no todos los seres humanos respondemos igual a ella, ¿no? Aprendemos a hacer cosas con nuestras emociones. Nuestras emociones están ahí para obligarnos o para motivarnos a hacer cosas. Cuando nos enojamos, digamos, esa emoción nos lleva a movilizarnos de actuar de cierta manera. La mayoría de los seres humanos desarrollamos estrategias para lidiar con esa emoción desde el punto de vista social. Sí. Todos hemos tenido ganas de golpear a alguien, todos, pero no lo hemos hecho, espero, ¿no? Y desde el punto de vista de la neurociencias del cerebro, ¿qué es lo que detiene? Justo es eso. ¿Por qué unas personas golpean y por qué otras no? ¿No? Justamente existen áreas en el cerebro que nos ayudan a introyectar todas esas normas sociales, morales, éticas y de comportamiento con las cuales evitamos ser presas de nuestras propias emociones. Esto es, yo he querido golpear a alguien,
pero esta parte del cerebro que fue educada desde que yo era un parvulito, en donde me decían en el kinder, comparte tus cosas, no le pegues, mira, lo lastimaste, discúlpate, ¿sí? Eso lo vamos aprendiendo. No nacimos con ello, eso es importante. Los seres humanos no nacen como seres humanos, nacemos como primates. Y vamos aprendiendo a ser humanos a partir de esta normatividad social, ética, ¿sí? Moral, que nos indica lo que es correcto y lo que no, y lo aprendemos. Y lo vamos introyectando en un área de nuestro cerebro conocido como corteza prefrontal. Es esta que está justo atrás de nuestra frente. Ahí está. Ahí aprendemos esas normas. Y aprendemos, por ejemplo, que si tengo ganas de golpear a alguien, primero no debo hacerlo. ¿Por qué? Me enseñaron que no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque es más pequeño, porque es más grande, porque está mal, ¿no? De tal forma que todas estas normas sociales me implican mi comportamiento y lo van normando. Sí. ¿Qué pasa con las personas que no logran normar eso? ¿Sí? Existía una teoría que decía, no, pues algo les debe de fallar, que no pueden inhibir su emoción, ¿no? Actualmente sabemos que no es que algo esté fallando en el cerebro, sino la mayoría de las personas que desarrollan una conducta sociopática, que así se les denomina a aquellos que infringen la ley de manera sistemática, saltándose las reglas sociales. Normalmente el problema es de un modelo mal aprendido. Lo que encontramos, por ejemplo, trabajando en el penal, es que la mayoría de los internos que tienen problemas de agresividad violenta tienen antecedentes importantes de negligencia, omisión, violencia durante su desarrollo. Cuando hablamos de su desarrollo es desde la infancia. Desde la infancia, desde que eran parvulitos, mientras a mí me enseñaban no le pegues a tu compañero, no le quites sus cosas, sé bueno, etcétera. No tenían a nadie que les enseñara eso. Normalmente tenían a alguien que todo lo contrario los violentaba, los abusaba, los agredía, los olvidaba. Entonces prácticamente todos coinciden con una historia larga de ese fenómeno de omisión, agresión, violencia, etcétera. Pero si bien, doctor, eso se podría entender un poco, cómo explicarlo desde el punto de vista del cerebro. Así es. ¿Cómo explicar qué sucede en el cerebro para que ocurra esa agresividad, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Pues sí, de hecho, algo que es particularmente una de las funciones del cerebro es aprender de nuestra historia, aprender de la experiencia. Sí, el fenómeno clásico es la escuela. Sí. Pero en nuestra vida cotidiana aprendemos cosas todos los días. Nuestro cerebro aprende de las cosas que hacemos. Sí, ya después nos inventamos la escuela donde decimos que ahí tendríamos que haber aprendido. Sí. Pero durante miles de años el ser humano aprendió de su propia experiencia, de lo que hacía cotidianamente. Y por supuesto, cuando tenemos una experiencia de vida, nuestro cerebro la procesa y la introyecta para volver a una experiencia permanente, ¿no? O sea, todos los aprendizajes, ¿sí?, de la vida cotidiana se almacenan en el cerebro, ¿sí?, y el sujeto aprende nuevas estrategias, nuevas experiencias, cómo solucionar problemas. Eso es lo que hacemos todos los días. Sí. ¿Sí? Quizá una de las formas más raras de aprendizaje es la que tenemos en la escuela. El cerebro, de hecho, le cuesta mucho trabajo aprender en la escuela. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Básicamente... ¿Es obsoleta la escuela? No vamos a decir. La escuela es una forma de democratizar la enseñanza. Okay, claro. De que llegue una mayor cantidad de personas. No quiere decir que sea la ideal. La forma ideal de aprendizaje del cerebro es a través de experiencias significativas. Experiencias llenas de contenido emocional. Si no, es muy fácil. Cualquier recuerdo que tengan las personas que nos están escuchando, está asociado a alguna emoción. Por algo los finlandeses, ¿no?, que es el país número 1 en temas de educación, pues a la escuela van, creo que una cosa así como 3, 4, 5 horas al día máximo, y lo demás es vayan y conozcan y aprendan y toquen, jueguen fútbol. Exacto, ¿no? Sí, porque eso es lo que hacemos. Nuestro cerebro está diseñado para aprender de la experiencia emocional. Todo aquello que está asociado a una emoción, el cerebro lo guarda. Las emociones son el indicador de esto es importante, acuérdate de eso. Okay. Entonces, todas nuestras emociones, todos nuestros recuerdos normalmente están asociados a una emoción. Y algo que también es importante saber es que las emociones negativas, esas que están llenas de agresividad, miedo, ¿sí?, se
se consolidan mejor que las experiencias asociadas al gozo, al placer, etcétera. ¿Hay una razón de eso? Sí, de hecho, las estructuras de las que depende este aprendizaje están muy cerquita unas de otras. Por ejemplo, la amígdala, que es una parte del diencéfalo que está por acá, está muy cercana a la estructura que es la puerta de entrada a la memoria, que es el hipocampo. Sí. Pero están pegaditas. Trabajan ahí juntito, es el departamento de al lado. Okay. Entonces, estas experiencias cargadas de este evento, de estos eventos, no solo tienen esa relación anatómica, sino que adicionalmente son terriblemente adaptativas. Si hay algo peligroso, es importante que te acuerdes de eso, porque si sobreviviste la primera vez, a lo mejor es tu última oportunidad de sobrevivir. Sí. Entonces, tener miedo a algo, un ambiente, algún tipo de experiencia, te puede salvar la vida a la siguiente, ¿no? ¿Y hay alguna forma de trabajar esa parte que te aporta la memoria de los recuerdos positivos? Sí, claro, por supuesto. De hecho, nos la pasamos trabajando con eso en psicología, ¿no? O sea, las personas nos traen esas experiencias dolorosas 20 años después de que ocurrieron, ¿no? Es que un día mi mamá me dijo que no me quería. Sí, señor, pero usted ya tiene 40 años. Claro. O sea, ya es un hombre hecho y derecho. O sea, y todavía anda con eso. O sea, claro, porque duele como en el primer día, ¿no? Y lo mismo, muchas de estas experiencias relacionadas con lo positivo, ¿sí? Como que pierden valor comparadas con las experiencias relacionadas con lo negativo, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer es buscar, atesorar, procurar esas experiencias asociadas a lo positivo. ¿Cómo lo hacemos? Coma bien, ríase, conviva, agrúpese, salga, camine, tenga actividades, etcétera. Todo eso se asocia con esas áreas de reforzamiento positivo, sí, de tal manera que eso que nos hace profundamente humanos, como la actividad, como agruparnos, como tener amigos, sí, ¿no? Eso genera más experiencias de ese tipo. Si quieres evitar las otras, no estés solo. ¿Sí? Busca compañía, platica, ¿no? Normalmente esas experiencias negativas están asociadas mucho a nuestro comportamiento social. Claro. ¿No? Si nos sentimos aislados, si nos sentimos buleados, ¿sí? Normalmente esas experiencias van a incrementarse. ¿Sí? Busca compañía, busca amigos, sé feliz, ríete. Cuesta trabajo, pero... Claro. Sí, sí. En ese sentido, por ejemplo, en este caso específico del estudio que hicieron con los internos del penal de Morelos, a ese grado de agresividad que ya tienen los internos, ¿se puede corregir? Es una buena pregunta, sí. Pero digamos, la forma más fácil y más valiosa, y quizá la única que funcione para la rehabilitación y la reinserción social, es el deseo del propio interno por reinsertarse. Y normalmente no existe una motivación para hacerlo, ¿no? Esto es, muchos de ellos ya están desesperanzados, o sea, no hay manera, creen que no es posible, ¿no? Y normalmente, si se logra una reinserción social, está relacionada justamente con un cambio importante en su manera de percibir al mundo, principalmente asociado a adquirir esperanza que no tenían. En otras palabras, normalmente asociado a alguna experiencia religiosa o espiritual. Okay. Esas hemos visto que normalmente son las que funcionan. Si no hay un cambio radical en la forma de percibir al mundo desde el punto de vista emocional del interno, no hay una motivación real para cambiar. ¿Pero qué ocasiona este aprendizaje en lo espiritual religioso en el cerebro? ¿Qué hace que sea...? Lo cambia por completo. Sí. O sea, hay un neurotransmisor conocido como serotonina que comienza a secretarse y eso nos incrementa nuestra probabilidad de sentirnos felices, gozosos, esperanzados, ¿no? Y normalmente cuando disminuye, nos sentimos en el otro estado, desesperanzados, tristes, deprimidos, ¿no? Ansiosos. En ese sentido, conforme aumenta los niveles de serotonina, mientras aumentan las sinapsis mediadas por este neurotransmisor, las personas se sienten con una mayor esperanza, con un deseo importante de ser felices, ¿no?
e interpretan los estímulos del mundo de manera distinta. Un cerebro triste y un cerebro feliz, ¿sí? Las cosas pasan de manera distinta para ese cerebro. Nunca has oído eso del club de los optimistas. No tienes a tu amigo claro. el optimista que hoy me corrieron del trabajo. Ay, sí, pero es una oportunidad, claro, para desarrollarte. A lo mejor busca el trabajo que quieras. Tú dices, me acaban de correr. O sea, ¿cómo lo puedes ver desde el punto de vista alegre, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Pues justamente las visiones de un cerebro que tiene una capacidad para ver el lado brillante del mundo y otro que solo ve el lado oscuro. Tal cual. Eso es lo que ocurre con esos niveles de serotonina. Claro. Siguiendo con este tema de la agresividad relacionado con todo el tema de las neurociencias, ¿hay diferencias entre el hombre y la mujer? Claro que sí. De hecho, los cerebros de hombres y mujeres están cableados de manera distinta. Cableados, así cableados. Tal cual. Sí, no, en serio, sí hablamos de cables. Sí. Si bien tenemos unas estructuras muy semejantes, de hecho las mismas, esas estructuras están cableadas de manera distinta en los hombres que en las mujeres. Los hombres normalmente tenemos un cableado que es muy poderoso a nivel interhemisférico. O sea, tenemos 2 hemisferios, uno izquierdo y uno derecho, y esos hemisferios se cablean mucho entre sí mismos, sobre sí mismos, en los hombres. En las mujeres hay una mayor conexión interhemisférica. Esto es, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se conectan más entre ellos. De tal manera que cuando procesamos la información del mundo, ¿sí?, la procesamos de manera distinta y la analizamos de manera distinta. De tal manera que ningún cerebro es mejor que el otro. Pero cuando hacemos análisis, partimos de formas distintas de hacer análisis. ¿No? Por eso a veces existen estas visiones de ¿qué están pensando las mujeres o qué están pensando los hombres? Claro. Porque para el otro llegamos a conclusiones a partir de datos diferentes. Y sí, por ejemplo, incluso hay cambios a nivel de los niveles de serotonina en hombres y mujeres. Sí, las mujeres normalmente producen menos serotonina que los hombres. 3 veces menos. De tal manera que los casos o la incidencia de depresión en mujeres es mayor que en hombres, por ejemplo. ¿No? Básicamente por esas bajas en los niveles de serotonina. ¿No? A nivel atencional, las mujeres tienen un proceso atencional verdaderamente desarrollado, tal que pueden switchar rápidamente entre tareas, ¿sí? Focalizar su atención en una y switchar a otra y a otra y a otra. ¿Sí? Son tan buenas en eso que se llenan de tareas. ¿Sí? Mientras los hombres necesitamos focalizarnos en una. ¿Sí? Y si nos distraen en esa, pues mandamos a todos a volar y yo estoy en esta, ¿no? Estoy escribiendo mi artículo para el periódico. No me estás dando guerra, quítate, ¿no? O sea, quitamos todas las distracciones para focalizarnos en eso, y mientras que las mujeres estarían escribiendo el artículo, ya escribí el artículo, voy a también imprimir esta hoja, voy a buscar la información de aquello, ¿no? Switchando entre una tarea y otra. Sí. Bueno, estamos platicando con el doctor Óscar Galicia Castillo, especialista en neurociencias de la conducta y quien también está aquí para dar un taller sobre el tema de conciencia, alumnas de la Universidad Iberoamericana. La conciencia, doctor, este ente que pareciera abstracto, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esto? Pues de hecho es uno de los fenómenos que se ha estudiado recientemente. Y se está pensando que es uno de los fenómenos cognitivos, o sea, producto de nuestra mente, más complejos del cerebro humano. Porque incluye tanto lo que percibimos, como lo que sentimos, como lo que razonamos. Incluso nuestra capacidad para darnos cuenta de que somos nosotros. Parte de ese fenómeno de la conciencia implica darme cuenta que soy yo, que estoy vivo, que soy capaz de pensar, que todo esto que estoy pensando es parte de mi pensamiento, de mi mente, pero no solo eso. Los seres humanos no solo nos distinguimos como únicos, como personas, como individuos, sino también somos capaces de hacernos preguntas raras, como ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado del mundo? ¿Cuál estamos solos? O sea, preguntas que van más allá de nuestro aquí y nuestro ahora y que tienen que ver con la manera en cómo pensamos que podría ser el futuro,
otra vida. Pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se estudia la conciencia? Pues, por ejemplo, hay muchas formas. Desde el punto de vista sensorial, sabemos que los sentidos, por ejemplo, no perciben al mundo como es, sino percibimos al mundo que podemos. Por ejemplo, el mundo puede ser de otro color al que lo vemos, pero nosotros solo tenemos la capacidad para verlo en estos colores porque tenemos receptores para esos colores. Pero sabemos que hay otros colores en el mundo que no vemos, ¿no? El mundo no es tal cual sensorialmente así, o incluso experiencias como el dolor. Sabemos que el dolor no existe como un estímulo tal cual, sino que nosotros lo construimos. Para sentir dolor no solo necesitas algo que te pegue en el dedo, necesitas que ese estímulo llegue a tu cerebro y tu cerebro lo interprete como dolor. Ahí en este taller analizamos casos de personas, por ejemplo, que no sienten dolor, ¿no? Porque su cerebro no es capaz de sentirlo, ¿no? O como otros fenómenos como el consumo de algunas sustancias puede cambiar nuestra percepción al dolor. No porque el dolor no esté ahí como estímulo, sino porque nosotros no lo podemos construir. O cómo es posible que algunas personas, por ejemplo, siempre pensamos que nuestro cuerpo está contenido aquí en esta piel, pero ese cuerpo tiene una representación en nuestro cerebro, y si esta representación cambia, dejamos de sentir partes de nuestro cuerpo, o podemos sentir partes de nuestro cuerpo en nuestra cara, por ejemplo, solo porque en el cerebro nos dice tienes la mano en la cara, por ejemplo, ¿no? Son cosas que parecen muy complejas, que dicen, no, eso no es posible. Sí, eso ocurre porque nuestro cuerpo es una construcción. Nuestro cerebro lo construye desde el punto de vista sensorial, y así como nos construimos desde el punto de vista sensorial, incluso de construir el movimiento. Uno de los ejemplos que les ponía en el taller es, nosotros no somos capaces de ver objetos moviéndose. Nuestro cerebro construye esa imagen en movimiento. De tal manera que basta con que presentes un estímulo 24 veces en un segundo, como ocurre en el cine, para que veas un objeto inamovible, una foto, que la presentas más rápido que en tu capacidad visual, para que crees la ilusión del movimiento. Eso es el cine, ¿no? Pero nosotros solo podemos ver objetos inanimados, sin movimiento, que nuestro cerebro construye ese movimiento. Lesiones de algunas partes del cerebro impiden que veas el movimiento. De tal manera que la persona ve un objeto que aparece y la siguiente imagen es el objeto apareciendo en otro lugar, desaparece y aparece en otro lugar. ¿Sí? Porque su cerebro no puede construir esa sensación de movimiento. Entonces así estamos analizando todos esos fenómenos y viendo cómo también el fenómeno emocional, que a veces despreciamos de manera importante los seres humanos porque nos creemos muy inteligentes, muy racionales, y sabemos que la respuesta emocional y la forma en cómo interpretamos el mundo de manera emocional influye de manera muy importante en nuestra percepción. Como este ejemplo que te ponía de las personas que están deprimidas, pues ven todo oscuro, ¿sí? Y no es que esté oscuro afuera, es que no pueden ver la luz. ¿Ves? Entonces, todos estos ejemplos nos ayudan a darnos cuenta en cómo estamos procesando el mundo, por qué llegamos a las conclusiones a las que llegamos y por qué tenemos esta capacidad de darnos cuenta de qué somos y hacia dónde vamos en el fenómeno de la conciencia, ¿no? Por último, doctor, ¿a dónde va el tema del estudio de la conciencia y de la neurociencia en la conducta? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué sigue de esto? Pues de hecho hay discusiones bien interesantes que son multiacadémicas. Tenemos un grupo de estudio en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México que incluye filósofos, químicos, ingenieros, ¿no? Psicólogos, platicando todos juntos de la conciencia, desde nuestras áreas de estudio, desde dónde pueden estar facilitando o desde dónde se pueden estudiar. Los filósofos llevan siglos hablando de conciencia, ¿no? Los psicólogos llevamos apenas unos años hablando de ella, sí, pero nos enfocamos en diferentes partes del fenómeno, ¿no? Esta plática interdisciplinar ayuda muchísimo a entender cosas y a no buscar donde ya se buscó.
¿no? Y te propone nuevas ideas, te propone nuevos retos. Entonces, lo vamos construyendo, y dentro de varios años yo creo que vamos a tener algunos modelos muy interesantes. Ya se tienen, ya empiezan a aparecer de lo que es este fenómeno de la conciencia, para tratar de entender quizá la parte que nos hace esencialmente humanos, ¿no? Más allá de nuestra inteligencia, más allá de nuestro razonamiento, el hacernos preguntas sobre quién soy, a dónde voy, hay algo más además de esta vida, cuál es el significado de esta vida, ¿no? Eso nos hace profundamente humanos y no es posible en otras formas de funcionamiento cerebral. Por ejemplo, sabemos que hay animales inteligentes, Sí. pero no se hacen esas preguntas, ¿no? Porque de hecho se necesita un cerebro grandote para hacerlas. Entonces, sin despreciar, digamos, la inteligencia animal, los seres humanos son los únicos que hacen esas preguntas, claro, acerca de ¿existe algo más además de esto? ¿No? Por ejemplo. Pues ahí está, ¿no? Bastante interesante todo este tema de la conciencia y de las neurociencias, plural, neurociencias de la conducta. Y bueno, pues fue un gusto haber platicado en esta ocasión con el doctor Óscar Galicia. Les recuerdo, él es coordinador de la carrera de psicología, especialista en neurociencias de la conducta. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer, en verdad. Gracias también al maestro Juancho en los controles. Yo soy Paco Rodríguez. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.